Una pregunta ya como de cuño personal. ¿Usted le teme a la muerte? Solo cuando estamos abocados a situaciones límites sabemos lo que somos y lo que realmente nos podemos conocer. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte en que me tuvieron secuestrado, me iban a matar y de hecho ya me estaban fusilando cuando alguien llegó y me salvó la vida y evitaron que me mataran. Hasta antes de ese momento sí le tenía miedo a la muerte. No quería morirme. No lo pensaba. Cuando llega el momento que tú sabes que te vas a morir, nunca pensé que lo hubiera podido enfrentar como lo enfrenté en ese momento, con una serenidad como, hasta aquí llegamos, ya no hay nada más que hacer. A ti te dicen mañana te voy a matar y te tienen amarrado a un palo en peloto como una reducción animalesca de lo que es la persona humana como tal. Y tú dices, bueno, ya hasta aquí llegamos. Tenía apenas 19 años. Enfrentar la muerte en ese momento le transforma luego uno la visión de lo que viene. Después de eso cambié muchas cosas en mi vida porque yo era bastante psicorrígido, puedo decirlo, bastante una organización, hasta tenía mis cronogramas diarios de todo lo que hacía, bueno, una cosa que me funcionaba, porque no es que fuera malo, me funcionaba, porque hacía muchas cosas, para poder hacer varias cosas tenía una organización y no me podía salir de ahí porque hasta me latigaba por eso. Hasta que va a morir se da cuenta que hay muchas cosas que ya son secundarias y que usted creía que era muy importante en su vida y ya no lo son. Y luego comienza a sentir que eso en cualquier momento le va a llegar. Temerme a la muerte no, temerle al dolor de cómo morir tal vez, porque uno es una chucha para aguantar dolor. Entonces yo no me imagino, no quisiera morir quemado, por ejemplo. No porque vaya a morir, sino la manera y el dolor. Entonces supongo que yo siempre digo, ojalá un día mi muerte sea o rápida, no sé, porque cuando el man, yo le decía al man que si me amara que me disparara, porque entonces él me decía, no, usted no le tiene miedo a la muerte. Pero decía, no, no es que me tenga miedo, es que ya sé que me van a matar y ya sé que voy a morir en ese momento, soy consciente de que voy a morir. Entonces cuando uno desarrolla conciencia de que va a morir, me entra luego una preocupación, hay que dejar un legado. Y fue cuando vino toda mi preocupación histórica, porque yo me voy en cualquier momento y muchas de las cosas que hago van a desaparecer y quizás nadie las vaya a recordar. Por eso la necesidad de la escritura y la necesidad de la producción académica que nació en mí, pero a partir de la reflexión que usted ya vivió frente a la muerte. Entonces, y ahí es donde viene la otra reflexión de que la muerte, la segunda muerte es el olvido. Tú mueres y te van a recordar unos años tus seres queridos, tus familiares, tus hijos. Uno todavía recuerda a los abuelos, pero los bisabuelos, tuve un bisabuelo, por ahí de vez en cuando. Entonces ellos ya, y los, tal vez de ellos que ni siquiera conocimos ya murieron. Para toda una generación, vamos teniendo unas muertes generacionales, cada generación va matando por la pérdida de memoria a los que venían atrás. Y esa ya es la segunda muerte. ¿De qué nos acordamos? De quienes, entre comillas, destacan en la historia por algunas cosas. Entonces, nos acordaremos acá de, no sé, de San Ezequiel Moreno porque estuvo acá y porque es una persona, entre comillas, relevante. Pero los vulgares mortales como nosotros estamos condenados a la desaparición, en el olvido. Entonces, eso es una de las cosas. Por eso una de las cosas que siempre me interesa es el legado histórico, porque es la manera como que algún día su nombre aparece. Fulano de tal. Dos cuestiones que me gustaría que usted opinara respecto a ello. Dostoyevsky. Dostoyevsky es un hombre que en un momento de su vida se enfrenta a algo muy parecido a lo que usted se enfrentó. Se enfrenta a un pelotón de fusilamiento, están a punto de matarlo y llega un tipo y lo salva. Dostoyevsky dura como 6 años en Siberia, vuelve y escribe una de las obras más importantes para descubrir la psicología de la humanidad. Tal es así que Nietzsche dice que el único psicólogo que realmente le ha aportado algo en la vida ha sido Dostoyevsky. Y su merced ha usado palabras como legado para aportarle a lo que pueda ser la constitución ya no llamémoslo de Támara, de la casanariedad. ¿Cómo piensa el hecho del casanare? Un departamento que tiene unas tasas de pobreza grandes, que no tiene acceso a agua pública. Ahorita se enfrenta a unos procesos minero-energéticos que implican la pérdida de un recurso vital como el agua. O sea, me gustaría que meditáramos un poco en torno a ello. Y lo segundo, una especie de calma. Esa calma tiene que ver con reconocer que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y que esa materia de la que usted está compuesto no morirá, que tal vez lo que usted piensa que su alma sí se muera, pero su materia pervivirá. Garner dice que somos polvo de estrellas, precisamente por eso, ¿no? Porque si todo se va transformando, la materia sí, efectivamente, no se destruye, sino que se transforma en otra cosa. Pensar nuestro Casanare como un pueblo, mira, hay una carta que le escribe el general Arredondo después de la independencia, reclamándole a Santander. Le dice, Casanare pagó el precio de la independencia con sangre y el Estado llevamos 20 años y no nos ha compensado.
La historia que escribe Arrúa y Henao en el 1910 endiosa a nuestros héroes, endiosa a Santander, endiosa a Bolívar. Bueno, es que además veníamos de la guerra de los 1000 días, veníamos de un proceso destrozado de país, de enfrentado, dividido, y teníamos que hacer una construcción de nación. Entonces viene este historiador y intentamos enseñar esto en las escuelas para que la gente tenga un referente nuevamente de que somos unos poderosos, de que somos duros, que tuvimos una gente muy importante y que somos grandes. Y entonces hacen los libros de la historia de Colombia para enseñar en las academias y lo escribe en la escuela, para enseñar en ese momento en la instrucción pública primaria y secundaria, y para que la gente vaya a tener una construcción, una idea de país. Pero por ejemplo nosotros Casanares lo que hicieron Santander y Bolívar fue arruinarlo. La primera, nos han vendido de que nuestros grandes lanceros y nuestra gente se fue gloriosa a la independencia. No se fue gloriosa, se fue secuestrada, se fue reclutada forzosamente. Cuando estábamos en un conflicto porque además en el Archivo General de la Nación tú revisas la cantidad de reclamos que hay de la gente de acá pidiendo que les devolvieran lo que les habían quitado ya al nuevo Estado. Ustedes entonces decían, el ganado que se nos llevaron quedaron de que nos lo iban a devolver y nos lo iban a pagar. Los obreros que se llevaron murieron tantos y no nos los han pagado. Es decir, llegaba a Santander, pues, tal vez literalmente no, porque en sus cartas no está, porque además cuidaba su imagen. Pero sí sus órdenes eran, vayan, allá está el hato, voy a colocar solo un ejemplo, no sé, un hato por aquí cercano que había. Llegaban, ¿tú eres realista o patriota? No, yo soy patriota. Bueno, entonces necesitamos ganado, necesitamos gente. No, entonces usted no nos apoya, es realista. ¿Qué hacemos con es realista, es enemigo? ¿Qué hacemos con el enemigo? Fusilémoslo. Entonces nos reclutaron nuestra gente, se llevaron nuestro ganado, se llevaron nuestro dinero, financiamos la independencia, el cambio de dueño, pero financiamos un proceso de una guerra que luego nunca nos pagaron, nos devolvieron y quedamos en el olvido. Casanare es la provincia de la libertad, la primera que se estrena libre, pero seguimos en el olvido por las vías de comunicación, por los malos gobiernos, por todo eso. Y hoy en día tenemos el problema, viene todo el boom petrolero, viene toda esta cuestión, tenemos ahora las grandes arroceras, el gran proceso de destrucción de ecosistemas a partir de la producción del arroz que le da dinero, la pérdida de identidad cultural porque se trasladó del trabajo cultural entre la ganadería y todo lo que genera el patrimonio en cuanto al trabajo como una de las maneras de relacionarse y de la cosmovisión del hombre. Entonces la manera como utiliza las herramientas, los medios, todo lo demás, esa relación desaparece porque ya no tienen ganado, ahora tienen arroz. Entonces el arroz tú envenenas, el arroz tú aras, el arroz tú siembras, tú quitas y ya. Entonces pasa a ser la naturaleza un medio exclusivo de producción y no un medio de relación entre el hombre y la naturaleza. Y eso es preocupante para nosotros porque además está primando la producción económica sobre los individuos. Y en este momento tú bajas de Payariporo hacia la zona del Totumo, hacia estas zonas, y lo que antes eran sabanas con ganado, sabanas con esteros, que eran sabanas inundables, ahora son cosas totalmente verdes de arroz. Si tú la ves verde, ay, qué bonito, pero es un verde falso porque solamente producción arroz que en unas semanas estará seco y amarillo. Me dice, estamos matándonos porque está primando la producción económica por encima de la relación hombre-naturaleza. Cuando teníamos ganadería, sí, bueno, era una ganadería intensiva y todo lo demás con sus errores y sus cosas, pero había todavía un cuidado que ahora ya no lo tenemos. Ahora la pérdida con el petróleo y todo lo demás, entonces la necesidad de, y viene todo este proceso que hacen las entidades culturales por intentar el rescate, por intentar todo, pero la transformación económica nos está poniendo fuerte. ¿Y qué queremos de un Casanare? Se habla de una cátedra de la llaneridad, se hablan de proyectos, es una bandera política de muchos de los candidatos de la gobernación, de los candidatos a la alcaldía, de las dos secretarías de educación, pero nunca se proyecta nada porque tenemos varios problemas. Uno, si la vamos a colocar transversal a los currículos educativos, ¿quién la va a enseñar? La mayoría de nuestros profesores vienen de fuera todo y no tienen ni idea y desconocen. ¿Cómo lo va a enseñar algo que yo no conozco? Lo segundo, por ley educativa tú no puedes en un colegio poner a dictar a alguien que no sea licenciado o al menos normalista. ¿Cuál es el licenciado, el normalista en cátedra de la llaneridad? No existe. ¿Quién va a enseñar llaneridad si no tenemos los profesionales? No tenemos una universidad pública, pero no tenemos una facultad educativa que nos permita formar nuestros, como se pensó aquí Támara, por ejemplo, formar los maestros para nuestro territorio. Si la Unitrópico tuviese una facultad de educación en la que formáramos maestros eso cambiaría un poco las posibilidades para establecer una cátedra de llaneridad en la cual haya memoria de los aspectos culturales, de los aspectos sociales, religiosos y todo lo que implica la cultura, los juegos, los cantos, la música, el baile, la relación con la naturaleza, el uso de los elementos y todo eso, pero no lo podemos enseñar porque no hay cómo.